Welcome students to our English lessons. Bienvenidos estudiantes a nuestras lecciones de inglés. Today we are going to learn how to ask and say our age. Okay? Vamos a aprender cómo preguntar, ask, preguntar y decir and say our age, nuestra edad, ¿ok? En inglés, ¿cómo lo decimos? O cómo le preguntamos a alguien cuántos años tiene, ¿ok? Mire, la pregunta básica que yo sé que usted ha de haber escuchado es How old are you? How old are you? Que traduciéndole literalmente vendría a ser como que ¿cuán viejo eres tú? ¿Ya? Pero como en el inglés no hay nada literal, no podemos coger algo y traducirlo literalmente porque no va a tener sentido. Esto es, ¿cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Ok, mire. How old are you? I am 9 years old. I am 10 years old. I am 26 years old. La cantidad de años que usted tenga. Ok, let's continue with the lesson. There are three ways in which you can answer this question. ¿Ya? Hay tres formas en las que usted puede responder esta preguntita de How old are you? ¿Cuántos años tienes? Tres maneras en las que podemos responder. La primera forma vendría a ser solo diciendo cuántos años tiene. How old are you? 26. How old are you? 10. How old are you? 30. How old are you? 50. ¿Ok? Entonces, la primera forma, cuando le pregunte how old are you, usted puede decir solo cuántos años, nada más. La segunda manera, aquí, usted tiene que utilizar el verbo to be, que ya habíamos visto en las lecciones anteriores. Entonces, mire, I, aquí está contracción, que vendría a ser el am aquí, ¿sí se acuerdan? Que ya habíamos visto en otras lecciones de esto del verbo to be. Entonces aquí está contraído, ¿no? I'm 26. Usted dice con el verbo to be, how old are you? I'm 10. I'm 26. I'm 30. I'm 40. I'm 50. O she is 30. He is 50. ¿Ya? La segunda forma. Como les digo, aquí vamos a utilizar el verbo to be, que ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Y la tercera forma es con estas palabritas, yourself. Y también el verbo to be, mire. I am 26 years old. Aquí es como que dijera, yo soy 26 años de edad, ¿ya? I am 26 years old, I am 10 years old, I am 9 years old, ¿ya? Pero aquí usted siempre, si es que va a ocupar esta forma, usted siempre tiene que utilizar years old, ¿ya? Si usted, por ejemplo, deja y le dice a alguien, how old are you? I am 10 years. Solo me dejo hasta years, entonces esa respuesta no vale, está incorrecta, ¿ya? Si usted dice years old, ahí sí, los dos, estas dos palabritas juntas. Si no las dice juntas, no. O si usted solo dice, I am 6 old, tampoco, no vale. Entonces es completo los dos, years old, ¿ya? Mire, entonces usted tiene estas tres formitas de responder a esta pregunta. How old are you? También hay otras formas cuando usted no quiere decir su edad exacta, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que no les gusta decir qué edad exacta tienen. Entonces, usted puede utilizar en esos casos estas palabritas. Early, mid, and late. Mire, por ejemplo, si dice, how old are you? How old are you? I'm in my early 20s. Early, ahí no digo mi edad exacta, pero se entiende que estoy como, aquí vendría a decir como que empezando en mis tempranos 20, que vendría a comprender la edad de 20 hasta 23 años. Early 20s. Usted también puede decir,
I in my mid-20s. Mid, esta palabrita mid. Esta palabrita contiene la edad de 24 a 26 años. O I'm in my late 20s. Mira, late ya es como que en los últimos, ya en los finales de los 20, ya están en los de 27 a 29. Aquí ya se está acabando. Entonces, early, esta palabrita early, es como que usted está empezando los primeros añitos. Mid, que está en la mitad. Y late, que ya está terminando esa época, ¿ya? Entonces, si usted no quiere decir su edad exacta, utiliza estas palabras. Por ejemplo, aquí solo cambia, ¿no? Si usted tiene 30 años, por ejemplo, está de aquí de 30 a 33. De 30 a 33, entonces aquí solo es I in my early 30s. 30s, ¿ya? I in my mid-30s, que sería de 34 a 36. I in my late 30s, de 37 a 39. Aquí solo cambia esto, ¿no? Como ya habíamos visto esto de los números, usted ya sabe los números que son de 10 en 10, vamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Entonces, si usted está en los 50, a los 53, ¿cómo dirá? I in my early 50s. I in my mid 50s. I in my late 50s. Si está en los 70s, en los 70s, vamos a ver cómo será. Si usted tiene 73, ¿en qué dirá? Si yo le pregunto, how old are you? Y usted tiene 73. I am in my early 70s. ¿Ya? Entonces solo le cambiamos estos de, por ejemplo, el número es 70, ¿no es cierto? Solo le ponía el tis, 70s, 60s, 50s, 40s, 30s, 20s, como está aquí. ¿Ya? Entonces aquí, como les digo, estas palabritas son cuando usted no quiere decir su edad exacta. Ya la otra persona tendrá que inferir en qué edad está usted. ¿Ya? Early, mid, late. Let's do these examples, okay? Dice, how old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 5. I'm 5 years old. How old are you? ¿Qué número es este? 9. I'm 9 years old. How old are you? I'm 7. I'm 7 years old. How old are you? I'm 3. I'm 3 years old. I'm 3 years old. How old are you? I'm 6. 6 years old. Como les digo aquí en las respuestas utilizamos el verbo to be, ¿no? How old are you? Trate de hacer usted este de aquí solito, ¿ok? Ok, entonces como les he venido diciendo, para hablar de las edades nosotros utilizamos el verbo to be, que ya hemos visto en lecciones anteriores, pero vamos a recordarlo en esta también. En inglés, yo sé que en español nosotros decimos, yo tengo 20 años, o yo tengo 15, ¿no es cierto? Tengo. En inglés, tener se dice have. Ya de haber escuchado usted o hemos visto en algún video, have, ¿no es cierto? Tener. Pero no, cuando hablamos de edades, no vamos a decir yo tengo, porque sería I have 10 years old, ¿no es cierto? Yo traduciéndolo, yo tengo 10 años. No. En inglés utilizamos el verbo to be, que significa ser o
¿Cuál era el otro significado? Estar, ¿no es cierto? Entonces, en inglés, para hablar de las edades, utilizamos el verbo to be, no el verbo have, no el verbo tener, que significa en inglés. Por eso les digo que el inglés no es literal, porque si usted lo traduce, tal vez le puede salir I have 17 years old, pero eso está mal dicho, no se dice así, ¿ok? Entonces, have, no. En las edades es el cero estar, que es el verbo to be. Ya vamos a recordar cómo era. Entonces, tenemos aquí los subjects, los sujetos o personal pronouns, ¿no es cierto? Los pronombres personales. Habíamos visto que teníamos tres. El verbo to be se clasificaba en tres, que era am, is o are. Am, que iba con I, yo. Is, que era para he, para she y para it, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Y el are, que era para we, you and they. Entonces, el am es para I, para yo, para hablar de mí. I am 9 years old. El is es para hablar de he, de él, de she, de ella, de it. It is 3 years old. ¿Ya? Entonces, recuérdense que he, él, she, ella, it para hablar de cosas o animales. We va con el are. We, nosotros, cuando usted está incluido en el grupo. You, tú o ustedes. Y they, cuando usted va a hablar de unas personas que están allá. ¿Ok? They, ellos. Entonces, yo, él, ella, esto o esta. Nosotros, tú o usted y ellos. Am, is, are. Esto es el verbo to be. Mire, entonces, I am 17 years old. He is 17 years old. She is 17 years old. It is 17 years old. We are 17 years old. You are 17 years old. They are 17 years old. ¿Ok? Entonces, acuérdese, cuando usted va a hablar de edades, no el verbo have, no es tener. Es como que usted dijera, yo soy 5 años o yo soy 20 años, ¿ya? El verbo to be, vamos a utilizar en esto de las edades. Mire, y para hablar de la pregunta, de la question, ¿cuál era? How old are you? Que dice, ¿cuántos años tienes tú? Aquí está, mire. How old, verbo to be, are you? ¿De quién quiere saber? I am 26 years old. Alguien me pregunta y me dice, how old are you? Me está preguntando a mí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decir, yo tengo 26 años. I am 26 years old. Pero si yo quiero saber cuántos años tiene ella, ¿cómo pregunto? How old is she? Porque voy a preguntar de ella, de una chica, entonces de ahí se intercambia, pero utilizamos el mismo verbo to be. Acuérdese que is iba con she, are iba con you. Entonces, how old is she? Aquí digo, ¿cuántos años tiene ella? She is 35 years old. O she is 35. O 35. Acuérdense que hay igual tres formas de responder a esta pregunta, ¿no? Ya, entonces, si usted quiere entonces decir, ¿cuántos años tiene él? ¿Cómo diremos? How old is he? ¿No es cierto? ¿Cuántos años tiene él? Si, por ejemplo, yo tengo una mascota, una pet. Pet es mascota en inglés, ¿no? Y alguien me pregunta, how old is it? ¿No es cierto? Porque acuérdense que it era para cosas o animales. Mire, how old is it? ¿Ya? Entonces aquí digo, how old am I? Aquí me pregunto yo mismo, o yo le pregunto a alguien, ¿cuántos años tengo yo? How old am I? Porque estoy preguntándome de mí. Am I? Y alguien dice, you are 26 years old. ¿Ya? Entonces recuerden, mire, para hacer las preguntas igual usted tiene que fijarse bien de quién va a preguntar. Por ejemplo, aquí con el are, ¿cuál más podríamos preguntar? Dice aquí, ¿cuántos años tienes tú? Yo quiero preguntar, ¿cuántos años tienen ellos? ¿Cómo sería eso? How old are they?
Ellos, acuérdese. How old are they? La respuesta, they are 30, they are 50, los años que tengo. Y yo quiero decir, ¿cuántos años tenemos nosotros? How old are we? ¿Cuántos años tenemos nosotros? La respuesta, we are 35 years old. ¿Ya? Entonces, mire, es lo mismo, ¿no? Solo que aquí se invierte el orden del verbo to be y tener en cuenta siempre de quién usted quiere preguntar, de quién quiere saber, ¿ok? Here we have more examples. As you can see here, how old is Daniel? Estoy preguntando, Daniel es como que en vez de Daniel aquí estuviera el subject pronoun he, ¿no es cierto? How old is he? He is 15 years old. How old is Paola? En vez de Paola aquí podríamos poner she. Mire. How old is Paola? Paola is 10 years old. How old am I? I am 20 years old. How old are we? Mire, ¿cuántos años tenemos nosotros? We are 24 years old. How old are they? They are 7. ¿Ya? Ok. Entonces, tratemos de completar estos ejercicios. Aquí usted lo que tiene que hacer es poner el verbo to be correspondiente. ¿Cuál es el verbo to be? El am, el is y el are. Con estas tres palabritas usted debe escoger y poner en qué casillero va am, en qué casillero va is, en qué casillero va are. Ok, vamos a ver si usted lo puede hacer. Dice, Paula, estamos hablando de Paula. En vez de Paula es como que yo tuviera un she. ¿Cuál va con she? Am, is o are. Is, ¿no es cierto? Entonces, Paula is 18 years old. Tengo aquí he, mire, he. ¿Cuál va con he? ¿Va he am? No. ¿Va he are? No. He is 20 years old. John, mire, aquí tengo a John. John es también como que dijera yo he. Entonces, John am? No. John is. Mire. ¿Ya? Tengo aquí she. She are 30 years old? No, she is. He, again, mire, he is 7 years old. Aquí tengo the baby. Y ahora el baby. ¿Es he o she? Baby. Puede ser cualquiera de los dos. Aquí en la picture tenemos una niña, ¿no es cierto? She. The baby is. Months old. Aquí tiene la palabrita months. Mire, acá tiene la palabrita years. Years es años. Aquí months, meses, ¿no es cierto? Entonces aquí también esto lo podemos utilizar con los bebés, porque los bebés a veces nos dicen, ¿cuántos años tiene? Y aún no tiene ni un año. Entonces, the baby is 5 months old. Tiene 5 meses, ¿ya? Entonces, months, meses y years, años. Ok, entonces mire, muy facilito esto del cómo decir nuestra edad y cómo preguntarlo. Ya solo lo que usted tiene que tener en cuenta es el verbo to be, am, is, are. ¿Con quién se utiliza? Y nada más. Ok, students, so that's all for this lesson and see you later.